nosotros la sentimos y la vemos, nuestros hijos no la van a ver igual, porque ellos han crecido en esta otra cultura. Entonces, niños, adolescentes, adultos quizás hoy, que han crecido en contextos de alta movilidad, que absorben o se dejan llevar por todas estas culturas, las adoptan todas y como que pienso yo que a veces me imagino que eso los hace pensar. Por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir con toda honestidad que mis hijos, y yo, o sea, no lo escondo ni digo nada, pero mis hijos adoran la cultura puertorriqueña, tienen mucho orgullo de la cultura griega, pero ellos son americanos, o sea, para ellos su cultura principal es la cultura americana. Y a veces a mí eso me daba una tristeza enorme. O sea, yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es que con tanto, todos los años íbamos a Puerto Rico, ellos son súper envueltos en la cultura, les encanta la comida, la música, y una vez estaba hablando con alguien que me dijo, ¿sabes qué? Nunca van a ver la cultura de la misma manera que tú porque no vivieron ahí. Entonces es algo como que uno tiene que rescatar y hacer un alto y pensar, ¿sabes qué? Es verdad, o sea, no la van a sentir igual que yo, pero eso no quiere decir que la amen. Sí, Entonces estoy convencida de que los niños de la tercera cultura sienten igual, o sea, quizás dentro de eso, todas las veces que se movieron, llegaron a un lugar donde quizás se identifican más con esa cultura que está ahí. Y quizás no necesariamente es la de mami y papi, sino es la de ese lugar que quizás estuvieron, pues, ahí vivieron como 10 años, después de ahí se mudaron a otra, pero la que miran hacia atrás es con la que se identificaron más. Y quizás esa es la que los ha influido más en su identidad y en la manera pues, en que se conducen en la vida y en que miran alrededor y es lo que sienten. Se sienten más identificados con esa cultura y quizás es la tercera cultura, no necesariamente la de mami y papi. exacto. Yo lo que veo, y esto siempre sé que los oyentes nos preguntan porque tenemos hijos un poco más grandes que la media de nuestros oyentes y les interesa ver un poco en perspectiva, pero lo que veo es lo que ha otorgado esto es una curiosidad, un interés por el otro, pero genuinamente, por entender, por acercarse, por esto mismo de que fue tan el día a día de nuestros hijos, siempre estar inmerso entre diferentes culturas con tanta naturalidad, que creo que de muchas formas estamos creando chicos mucho más tolerantes, mucho más Con más empatía. adaptable, diría adaptables en el sentido de con más flexibilidad, no porque tienen que dar el lugar, pero cómo se desenvuelven en diferentes ámbitos. Y esto es como que ¿no? Uno no puede decir, esto lo trae de acá o esto lo trae de allá, ¿no? No es una receta, ¿no? En donde uno va poniendo ingredientes y los pudiera separar ¿no? y medir, ¿no? Nuestros hijos van tomando del mundo en el que viven y del que los rodea, ya sea fuera de casa y dentro de casa, van tomando diferentes elementos que les van llamando más la atención, que van formando su personalidad, y esto es, digamos, forma su mirada del mundo y de la manera en que ellos participan. Son ciudadanos, digamos, hoy en día, sobre todo con las comunicaciones, son ciudadanos globales, ¿no es cierto? Sí, así es. Transnacionales, Sí, sí, sí. multiculturales, que además en términos de empleos y mundo laboral tienen ya en su CV, ¿no? En su currículum una riqueza que ya los precede, ¿no? Que es algo eh, que es algo increíble, me parece a mí, y que es para rescatar, porque muchas veces pasa esto que vos decís, que estamos con este sentimiento de, bueno, pero no es tan puertorriqueño, o no es tan griego, o no es tan esto, ¿no?
son ellos y muchas veces quizás se ven más identificados con un tipo de cultura, o creemos nosotros desde nuestra mirada que están más identificados con una cultura un poquito más alejada a la nuestra propia, pero creo que hay que mirar un poquito mejor y ver que no es tan así, que de verdad nadie sale indemne de estar expuesto y de ser criado en una cultura o en dos, en casa, depende mucho cómo es la estructura familiar y de dónde vienen mamá y papá, pero es imposible estar indemne de esto. Hay una influencia que nos marca, y lo digo para bien, y está bien que así sea, y por eso van formando su propia identidad y personalidad multicultural. Después, si viven nuestra cultura, como nosotras mamás queremos que vivan nuestra cultura, ¿es posible? Y no, la verdad que no es posible, es lo que decías. No vivieron lo mismo que nosotros, ni en la misma época, ni en el mismo país. Entonces, Exacto. ofrecemos lo mejor y hay que seguir adelante. Sí, y hay que mirarlo del lado positivo, hay que rescatar lo positivo de la situación. Para mí que es, o sea, es como dices tú, es que riqueza de vida si tenemos la oportunidad de que nuestros hijos vivan en diferentes países y que conozcan diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes tradiciones y que ellos mismos formen su propia identidad con un poquito de cada una y eso estoy convencida porque lo vivo, lo vivido, es lo que crea un ser humano que tenga más empatía, que tenga más compasión, que no vea género, que no vea color, que para ellos todo el mundo es igual y los tratan a todos por igual. Y eso es lo que queremos, ese respeto a las diferencias y bueno, si los niños de la tercera cultura yo pienso que están siendo criados para el mundo en que están viviendo, porque como dices tú, estamos viviendo en un mundo global, donde quiera que estamos, ahí hay una familia multicultural de diferentes países, de quizás diferentes idiomas, y entonces eso es, me parece que es un regalo para nuestros niños y debemos abordar este tema, a veces quizás hay que hablarlo, que si no, quizás como dices tú, debemos estudiarlo un poco mejor para estar mejores informados, pero queríamos traer el tema porque lo hemos escuchado otras veces y pensamos que pues nos da para pensar y para, sobre todo para ver cómo, como nosotros como padres, cómo abordamos la situación y qué rescatamos, si tenemos alguna inquietud, dónde podemos ir para más información o para tener algunos consejos de papás que lo hayan vivido y que puedan compartir esa información. Nos adaptamos a ese tipo de vida dentro de nuestro contexto familiar. No hay un patrón igual para todo el mundo. Para nada, y esta es la riqueza de lo que podemos ofrecer a nuestros hijos, ¿no es cierto? Es impresionante. Y como bien Mari decía, este es un tema que da para mucho, no se cierra, lo dejamos abierto a preguntas, a consultas que podemos responder por mensajes, y ¿sí? También podemos responder por aquí, en otro episodio, como hemos hecho en otras temporadas, donde hemos respondido a inquietudes que han surgido de algunos episodios que habíamos comentado. Wow, realmente un tema muy rico y el cual estoy segura va a resultar muy popular con nuestra audiencia. Gracias, Erika, gracias a todos por sintonizar y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.